Hola. Hola, para los que no nos conocen, somos Ángel y Laura del proyecto de Sutil, todo el rato en busca de bienestar y de conciencia. Y por ello hemos ido a Bali todo un mes. Nuestro objetivo principal era un poco inspirarnos en su filosofía, en su espiritualidad, en su forma de vivir, que en todo el mundo se conoce, y ver si realmente podíamos coger algo, ¿no?, de esa filosofía, de esa cultura, al mundo occidental, ¿no? A Europa, a América, y bueno, integrarlo en la vida de cada uno de nosotros. Y por ello en este vídeo vamos a explicar qué nos ha llamado mucho la atención, qué nos ha gustado, qué pudiéramos cambiar si fuera posible y qué hemos aprendido. Así que nada, de lo que nos ha llamado la atención y de lo que nos ha gustado. Pues lo primero y lo que más llama la atención es su naturaleza. En cualquier enclave en el que vayas de la isla, es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Todas las palmeras, no sé, es muy fácil de conectar con la naturaleza. El clima además lo permite en cualquier época del año y es una fantasía. Como el clima también lo permite, hay muchas plantaciones de café, por lo que el Bali Coffee es brutal, nos ha gustado mucho. También por la diferencia de la economía, pues la comida y el alquiler de los hoteles para los occidentales también es más barato, aunque ahora han subido bastante los precios y se nota mucho en el turismo. Otra cosa que también nos ha encantado es la ayuda que dan tanto a gente extranjera como entre ellos, ¿no? Eso se puede percibir y se nota en el ambiente ese espíritu de ayudar, de compartir y un poco luego se echa de menos, ¿no? Al volver a casa y mirar por la calle se extraña un poco el oye, ¿tienes algún problema? ¿Necesitas que te ayude? En Europa como que todos vamos a nuestra bola y no estamos acostumbrados a pararnos a preguntar si alguien te ayuda. Sí. De hecho, en la primera noche que llegamos, es una historia bastante curiosa, pero no teníamos hotel porque se ve que había habido un problema con Booking y no teníamos dónde quedarnos, y una persona de un negocio que estaba cerrando, porque además era por la noche y no había mucha gente, cogió su moto y empezó a todos los hoteles de alrededor, uno por uno, buscando cuál tenía alguna plaza libre, hasta que al final la encontró y pudimos dormir tranquilos. También estuvimos todo un mes descubriendo lo que viene siendo su filosofía, al menos la que viene desde el hinduismo, desde toda la antigüedad de la historia de Bali, que básicamente se resume en el Tritakarana. Efectivamente, tenemos un blog escribiendo acerca de ello y le podéis echar un vistazo en nuestra web. Ahora, si pudiéramos cambiar algo, ¿qué sería? Antes que nada, la isla estaba petada, pero llena de perros callejeros que tenían muchas heridas, que estaban en malas condiciones, etc. Y sí que hay proyectos que están ayudando a estos perros callejeros, pero sigue habiendo muchos a día de hoy. Y la verdad es que era una vista muy triste. Otra cosa que, bueno, nos llamó un poco la atención, porque quizás teníamos otras expectativas, era la cantidad de tabaco que se consume. La gente fuma muchísimo allí. Claro, nosotros íbamos con una sensación de, bueno, una isla así muy espiritual, con mucha filosofía, pues todo el mundo se cuidará, todo será. En ese sentido, todo el mundo, obviamente no todos, pero generalizando un poco, se veía muchísimo tabaco, muchísima gente fumando y era algo súper normalizado. Mucho más que en Europa y con gente de menor edad, que fumaba todo el mundo. Otra cosa con la que nos encontramos y no nos hizo mucha gracia fue la venta agresiva y muy insistente, casi obligada, que en varias ocasiones pues, nos produjo el miedo, la ansiedad o el por favor para ya de una vez, que no queremos, que no. Sobre todo en los puntos de llegada, véase aeropuertos o la llegada en
autobús, de tren no, porque no había tren en la isla, pero ya sabías que cuando fueses a llegar iba a venir una avalancha de vendedores, decía Laura, pues prácticamente rogándote y obligándote a que les prestases atención y les comprases algo. O una vez en la calle, cuando estábamos yendo a coger la moto en un pueblo, y un señor pues nos cortó el camino y nos vendió un cuadro obligado. Bueno, nos fuimos con el cuadro. También una cosa que nos llamó la atención, quizás porque no estamos acostumbrados, es el hecho de que hay que pagar hasta por respirar. Es un poco contradictorio a lo anterior que dijimos, de que todo es muy barato, y eso es cierto, tanto la comida como el alojamiento, como en realidad cualquier cosa es más barata que lo que podemos estar acostumbrados en Europa, en Occidente. No obstante, también se paga por todo, y por todo me refiero, por ejemplo, a cualquier actividad o sitio natural. Digamos que si hay una cascada, hay una montaña, hay etcétera, en el que tú realmente podrías ir tú mismo sin ningún problema, te hacen pagar un guía o te hacen pagar algo que realmente no es necesario, e incluso la mayoría de veces es extraoficial. O sea, por ejemplo, intentas ir a una cascada y hay 50 puestos antes que te van a parar a la carretera y te van a decir que compres el ticket allí cuando o no hay ticket o solo tendrás que pagar el parking. Y bueno, y lo último así que no nos termina de convencer es la masificación que se está empezando a dar en ciertas zonas de la isla, sobre todo en las más turísticas. Y esa masificación pues se ve ya no solo en que hay muchísima gente, que el tráfico está bastante congestionado y que se hace un poco agobiante en algunas zonas, sino también se ve en cómo la masificación del turismo y ese afán creciente por el dinero se va entrometiendo y se va abriendo paso en entornos naturales, en construcción de hoteles que no respetan la forma tradicional de construcción de aquí. Por ejemplo, según el Tricitacarana que hablábamos antes, hay una regla de construcción que es que ningún edificio puede superar la altura promedio de una palmera, ¿no? Eso ya se está empezando a dejar un poco más atrás por ciertas compañías y ciertas empresas, por el simple afán de poder construir más, de atraer más gente y ganar más dinero, ¿no? Y eso da un peliquitín de pena porque, bueno, si no se respeta esa filosofía original y se la deja totalmente de lado, pues veremos cómo Bali se convierte de la isla de los dioses o la isla de las fantasías que se la ha llevado creciendo todos estos años a una isla turística más, como puede ser Hawái, en la que la filosofía y la cultura original se ha perdido prácticamente al 100% y simplemente se la conoce por una isla chula a la que ir de luna de miel o a pasar unas vacaciones y ya, ¿no? Y bueno, resumiendo así rápidamente lo que hemos aprendido, lo que nos llevamos, sería pues sobre todo de la cultura hinduista, mucho de la filosofía que tienen detrás y cómo lo aplican en su día a día, a decir que no muchísimas veces porque parecía imposible, que 5 religiones distintas pueden convivir a la vez, incluso unas se protegen a la otra en sus ceremonias, etcétera, y todos conviven tranquilamente. Y nada, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda, si queréis saber incluso más de Bali que no tenga que ser en cuanto al bienestar o etcétera, podéis hablarnos sin problema y os podemos contestar. Saludos. Chao, chao. Chao.